Libro de Hebreos, capítulo 10. Y del capítulo 10 vamos a estar leyendo el verso 37 y 38. Y dice así la palabra del Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto, por fortalecernos, por darnos fuerzas, Señor, para vencer, fuerzas para pelear esta batalla de fe, Señor, pues nuestra confianza está en ti. Gracias, Señor, por confortar nuestros corazones. Señor, cuando desmayamos, gracias por fortalecernos en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por iluminar los ojos de nuestro entendimiento en todas las cosas. Señor, te rogamos en esta noche, sea tu bendición abundante en nuestra vida mediante tu palabra, y el hombre interior sea fortalecido en el poder de tu fuerza. Tomes tú el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación en el corazón, en la mente, en el nombre de Jesús, y tu espíritu abundante se mueva en medio de nosotros. Señor, como un solo hombre estamos aquí, nos sentamos a la mesa, Señor, y decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Señor, habla, porque tus siervos oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos visto en este pasaje el valor, diríamos así, que tiene la fe. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe, que hay, y tiene que creer que Dios habla, que es un Dios vivo, que tiene ojo y ve, tiene oído y oye, tiene boca y habla. Entonces, el que se acerca a Dios tiene que creer, y si cree que hay Dios y que es Dios, entonces esa fe lo lleva a oír lo que Dios va a hablar, porque cree que Dios habla, entonces oye lo que Dios va a hablar y lo toma como un consejo excelente para su vida, para que su vida le vaya bien y para que sea prosperado en todo. Entonces, el valor que tiene lo que nosotros poseemos, que muchos no lo poseen, no lo tienen. Nos hemos encontrado con hermanos que decían así: nosotros quisiéramos creer como ustedes creen, pero no sé, ustedes creen de una forma que es imposible. ¿Cómo creer así? ¿Cómo que son justos, santos y perfectos? ¿Cómo que no pecan y no pueden pecar? No sé, se me va de la mente. No quisiera creer como ustedes creen. Bueno, a nosotros nos fue dado justamente esa fe, la fe de los escogidos de Dios, que va más allá del razonamiento humano. Porque cuando usted quiere razonar la palabra de Dios, las cosas no encajan, porque la razón con la fe no encaja. La razón dice, ¿y cómo puede ser esto? Y la fe dice, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces son dos cosas que chocan, la razón y la fe. Por eso a nosotros nos es demandado que tengamos fe en Dios, que tengamos fe en Dios y que llevemos todos nuestros pensamientos y nuestros razonamientos cautivos delante del Señor y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces nosotros miramos y decimos, qué valor que tiene la fe, hermano. Es tan fuerte y tan poderosa que un justo sin fe no puede vivir, porque su justicia humana no le alcanza para entrar al cielo. No le alcanza, no puede entrar. Pero yo soy justo, sí, pero no te alcanza, te falta. ¿Y qué es lo que suple lo que realmente le falta? Es la fe, es la fe. Entonces, el justo vive por la fe. Y si le es quitada la fe y no tiene fe, entonces
perece, en su pecado va a perecer. Usted observe que a veces hay personas que ellos se consideran que no hacen mal a nadie, yo no hago mal a nadie, siempre hice bien, así que yo pienso que no, yo no necesito ir a la iglesia, al culto, no, yo estoy bien con Dios, porque ellos se miran en base de su propia visión, de una propia justicia humana, porque hay cosas que ellos no perciben y piensan que por su justicia ellos tienen el derecho del cielo. Y si yo en esta noche me voy, y bueno, Dios me va a recibir porque he sido bueno, he hecho cosas buenas. Sin embargo, la Biblia dice que el justo va a vivir solo por la fe. No va a vivir por lo que hace. Lo que haga va a ser fruto de esa fe que él ha recibido, que lo llevó a hacer obra de justicia por lo que ha creído. Entonces dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede de esa fe, no va a agradar a mi alma. Si se vuelve atrás, nosotros lo hemos estado viendo en el libro de Hebreos, como es que decía, gustaron el don celestial, gustaron la buena palabra de Dios, gustaron y recayeron y dijimos, ¿de dónde cayeron? Cayeron de la fe. Es como hemos estado viendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la fe, porque si se deja de creer, ¿cómo se salva? No hay forma de que se salve. Alguien que deja de creer, que retrocede en la fe, deja de creer en Dios, deja de creer, es imposible que sea salvo, imposible. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por la fe que ha puesto en nuestro corazón. Porque esta fe, hermano, que ha puesto Dios en nuestro corazón nos lleva a reunirnos. Esta fe que ha puesto Dios en nuestro corazón nos lleva a alabar a Dios. Esta fe que Dios ha puesto en nuestro corazón nos lleva a reconocer el sacrificio de Cristo, y por medio de la fe en esta noche nos hemos reunido para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Es por la fe. Si no hubiera sido por eso, nosotros no estaríamos en la congregación, no estaríamos en la iglesia, estaríamos alejados de Dios, alejados de las promesas de Dios y alejados de todas las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué valor que tiene la fe? La fe. Entonces, el escritor dice, pero el justo, hasta que venga el Señor, que falta un poquito así, por eso dice, porque aún un poquito, falta un poquito, y el que ha de venir, va a venir, pero falta un poquito, como diciendo, no se desesperen, hasta acá soportaron, hasta acá sobrellevaron cosas, hasta acá estuvieron peleando la buena batalla de la fe. Bueno, quiero darle una buena noticia, falta un poquito y ya viene el Señor, un poquito. Pero mientras falte y mientras estemos en ese poquito, dice, el justo va a vivir por la fe. Si retrocede de esa fe, no va a agradar a mi alma. Entonces, ¿qué valor tiene la fe y qué es la fe? Cuando vamos al próximo capítulo, el 11, porque estamos en el 10 y pasamos al 11, entonces el escritor explica lo que es la fe, aquello que Dios deposita en el corazón del hombre que ha creído, la fe. Y el verso 1 del capítulo 11 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, la fe es certeza. La fe es convicción, la fe es seguridad de lo que nosotros hemos recibido, es certeza, es decir, nos ha dado un conocimiento seguro y claro de lo que Dios va a hacer. Entonces nos da una certeza, nos da una convicción, una seguridad de que lo que oímos, lo que leemos, lo que oímos que dice el Espíritu a la iglesia es la verdad, y nadie nos va a mover de lo que la Biblia dice. No puede mover nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros algo maravilloso llamado fe. Es como que alguien le quiera decir a otra persona, no, Dios no sana, y le está hablando a alguien que Dios lo sanó.
Y le dice, no, porque Dios no sana. ¿Cómo hace para convencer a alguien que Dios sanó, que Dios no sana, si él tiene el testimonio en sí mismo? Lo que hizo Dios conmigo. Yo estaba así, estaba mal, enfermo, desahuciado de los médicos. Me dijeron que tenía 3 días y acá estoy hace 25 años porque Cristo me sanó. ¿Cómo hace para decirle que Cristo no sana, que el Señor no sana? ¿Cómo hace? Es imposible, porque tiene en sí mismo el testimonio. ¿Y qué tenemos nosotros dentro de nosotros? ¿No está acaso Cristo dentro de nuestro corazón? Tenemos el testimonio de Cristo dentro de nosotros, el testimonio de Dios, la verdad de Dios, Cristo metido dentro de nuestro corazón. ¿Cómo van a decirnos que no existe, que es todo un engaño, que es todo una mentira? Es imposible que nos convenzan que el Evangelio no es así, porque esta fe que ha puesto Dios dentro de nuestro corazón nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Por eso el escritor dice que esta fe es la certeza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aclara lo que es la fe. Es pues la fe la certeza, es decir, la seguridad de lo que nosotros esperamos. ¿Y cuánto falta? Un poquito así. ¿Y qué es lo que están esperando? Al que ha de venir, que ya está a la puerta ya para manifestarse. Un poquito así. Entonces, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. No de lo que vemos, porque si lo que vemos, entonces ya no es fe, ya no es esperanza, sino fe es aquello que nosotros no vemos, no lo vemos, pero lo creemos, que es la fe que manifestó Abraham. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, este capítulo 11, verso 8, el escritor habla justamente a causa de estar enseñando sobre la fe, habla del padre de la fe, esto es de Abraham. Y decimos padre de la fe porque a partir de Abraham, esa fe de Abraham fue una fe que se transmitió. No fue una fe como Noé. Noé también tuvo fe. También tuvo Enoc fe. Hubo hombres que tuvieron fe, pero ninguno de ellos transmitió a su descendencia la fe como lo hizo Abraham. Esa fe que descendió a través de sus hijos hasta Cristo y de Cristo se esparció a todo el mundo, llegando dentro de nuestro corazón esta fe que nos da certeza y que nos da convicción a nosotros lo que hemos creído. Entonces el escritor dice así, cómo es que en el inicio de esta fe, de esta relación, de este conocimiento que tuvo Abraham de Dios, cómo es que él fue inducido a creer todo lo que Dios decía. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8 dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fe? Esta fe lo que hace nos lleva a la obediencia. ¿Qué ocurrió con nosotros el día que creímos? ¿No ve que el día que creímos, qué es lo que ocurrió? Esta fe nos llevó a congregarnos. Esta fe nos llevó a bautizarnos. Esta fe nos llevó a participar de las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Y en esta fe nosotros vamos creyendo, porque esta fe va ligada con la obediencia. Esta fe, la fe de los escogidos de Dios, va ligada, no está separada la obediencia de esta fe. No, son dos cosas que van juntos. El que tiene esta fe, la fe de Dios, la fe genuina, la fe verdadera, está ligada con la obediencia a lo que dice Dios, porque esta fe le da a la persona certeza, le da a la persona convicción que lo que Dios dice, eso es así. Entonces sus ojos se abren para ver que obedeciendo a todo lo que dice Dios, viene la bendición de Dios sobre de él. Que los mandamientos y lo que el Señor nos enseña, que tenemos que separarnos de cosas que son malas, estas cosas impiden la bendición de Dios. Entonces nosotros miramos como un estorbo el pecado, como un estorbo la maldad, como un estorbo el actuar mal, como un estorbo
estorbo, el contestar mal como un estorbo a las bendiciones de Dios. ¿Y qué hacemos? Miramos al mal, nos apartamos y seguimos adelante rumbo a la perfección, sabiendo que el que empezó en nosotros la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué puso? ¿Qué había dentro del corazón de Abraham? Fe. ¿A quién le creía? Le creía a Dios. Le creía a Dios. ¿Y qué tenía en él? Certeza que Dios no le va a mentir. Dios no miente, los hombres mienten, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Y es lo que Abraham sabía, si Dios lo dijo, lo va a hacer. Dios no miente, no es un engañador. Entonces la Biblia dice así: por la fe, Abraham, habiendo sido llamado, obedeció para salir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham cuando Dios lo llamó? Obedeció. ¿Y qué hizo? Llevó a la práctica, salió. Entonces la fe nos lleva a obedecer el llamamiento de Dios. Dios nos estuvo llamando justamente a la comunión de los santos. Nos estuvo llamando justamente para que nos amemos los unos a los otros. Dios nos estuvo llamando para que nosotros rompamos todo lo que haya de división dentro del corazón. Cuando dijimos, hay un reto que hacer, aquella persona, aquel hermano que usted siente como que tiene alguna diferencia, entonces usted va para comprobar el poder de amor que está dentro de usted y va y lo saluda y lo abraza y entra en una comunión con él como está escrito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Y entonces usted quiere amarlo de verdad y quitar de su corazón lo humano que produce la división. Entonces usted tenía que ir a comprobar el poder de Dios, comprobar que lo que está dentro suyo es más poderoso que el sentimiento humano, que el sentimiento humano lo separa, que el sentimiento humano lo pone distante, pero el amor, que es más poderoso que el sentimiento humano, lo lleva a unir y a ser uno, y a que el Espíritu diga: miren, cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna, allí, en esa unidad. Entonces Dios nos estuvo llamando justamente a eso, para romper las divisiones que puede haber, para que nos manejemos como lo que somos, un solo cuerpo, y todas esas cosas mediante la fe. Entonces esta fe que Dios puso en nuestro corazón, ¿cómo es? La Biblia dice: es pues la fe la certeza. ¿Y qué más es la fe? Es la convicción, certeza y convicción que tuvo Abraham cuando Dios lo llamó. Por eso dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Él podía haberse rebelado. No, porque Dios le estaba diciendo que salga de donde estaba y que se vaya a otro lugar, pero no le dijo dónde. Por eso dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, eso es fe. ¿A dónde vamos, Abraham? No sé. Vamos porque el Señor me dice que vaya. Y Él no me dijo a dónde quiere que vaya, pero como Él me lleva, yo voy seguro. Yo voy seguro, porque sé quién me está llevando, sé en quién he creído, sé quién es el que me está hablando. Yo conozco la voz de mi pastor, y el pastor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice el pastor: yo conozco mis ovejas, y se pone de pie y dice: yo soy el buen pastor. Su vida da el buen pastor por sus ovejas, y la dio. Dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Dio su vida. Entonces miramos a Abraham y dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió. Entonces, ¿dónde está el llamamiento de Abraham? Vamos al libro de Génesis capítulo 12, ahí encontramos el llamamiento de Abraham, porque estamos viendo esto en el libro de Hebreos, pero vamos nosotros al libro de Génesis capítulo 12, verso 1, y dice lo siguiente: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le había dicho, vete de tu tierra. La tierra es la herencia. Renunciar a la herencia, todos nosotros quisiéramos tener herencia. Al que nos dejen la herencia. Sin embargo, Abraham le dijo, vete de tu herencia, deja la herencia, vete de tu tierra, del lugar donde naciste, donde te moviste, donde parecía que iba a ser parte tuyo. Bueno, anda de ese lugar, porque yo tengo algo más maravilloso que esto que vas a dejar. Vete de tu tierra, de tu parentela, dejar los parientes, que yo soy tan compañero con mis parientes, dejar también a mis parientes, y luego dice, y de la casa de tu padre. Entonces, mire el requerimiento de Dios, pero el requerimiento de Dios tenía un propósito. Nosotros hemos estado viendo del propósito de Dios de nuestro llamado. El propósito de Dios para con nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por eso es que puso fe dentro de nuestro corazón y por eso el Espíritu de Dios nos llevó a reunirnos en un lugar y el Espíritu de Dios nos llevó a obedecer a lo que Él habla y dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. La reunión de un pueblo que sea propio, de un pueblo que sea de Él y un pueblo que lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de las virtudes de Dios metidas en medio de su pueblo. Que el mundo conozca a Dios mediante su pueblo, su bondad, su amor, su ternura, su cuidado, todas las cosas mediante su pueblo. Por eso dijimos, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nosotros miramos el llamado de Abraham, con propósito, porque tenía propósito Dios para con Abraham, y dice que Dios le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces Dios le dijo, si vos me obedecés y haces caso, estas son las cosas que vas a recibir. Por eso nosotros decimos, venimos a la iglesia y empezamos a aprender la forma de vivir según Dios, porque esa forma de vida atrae la bendición de Dios para nosotros a causa de lo que somos, pueblo de Dios. Entonces la enseñanza del Señor, el paquete de doctrina con que Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento, hace de nosotros un pueblo especial, hace de nosotros un real sacerdocio, hace de nosotros gente santa, hace de nosotros un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso hace de nosotros lo que hemos creído. Por eso nosotros miramos, hermano, el requerimiento de Dios a Abraham. Salte de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Mira, esto es lo que voy a hacer con vos, pero tenés que salir. Si no se sale de la tierra, ¿cómo quiere recibir las bendiciones? Si nosotros no salimos de nosotros mismos, de nuestro razonamiento, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones espirituales que son de Dios si nosotros vivimos en la carne? Los que viven en la carne se ocupan de las cosas que son de la carne. ¿Cómo van a recibir las bendiciones espirituales? Si las bendiciones espirituales para un hombre espiritual que se mueve en el Señor conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios. En la carne no se puede recibir las bendiciones espirituales. Por eso nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu para que toda bendición con que Dios nos bendijo se manifieste en nuestra vida acá en esta tierra. Somos llamados para eso. Entonces miramos a Abraham, le fue mostrado, vete de tu tierra, la herencia, de tu parentela, todo lo que lo rodeaba y de la casa de tu padre donde viviste toda la vida, y yo te voy a llevar a un lugar que yo te voy a mostrar, te mostraré y voy a hacer de ti, voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y vas a ser de bendición. Entonces ahí estaban todas las bendiciones de Dios, lo que Dios le iba a dar y lo que él tenía que hacer. Podría no haber salido Abraham.
Si no tenía fe, se quedaba en su casa, en su tierra, con su parentela, en la casa de su padre, ni se movía. Pero dentro del corazón de Abraham había fe. Había una fe que le creía a Dios todo lo que él decía, y a pesar que no sabía a dónde tenía que ir, pero no le importaba, porque él tenía una fe que le daba a él certeza, que le daba convicción, que le daba seguridad, que si Dios lo llevaba, seguro que a donde lo lleve va a ser un lugar de bendición. No sé a dónde me lleva, pero seguro que va a ser un lugar de bendición. Entonces dice así: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y en el verso 4 dice: y se fue Abraham como Dios le dijo. No fue simplemente escuchó el mensaje, sí, está bien, y siguió el curso de su vida. No, es verdad, yo tengo algo, siento algo en contra de un hermano, hay algo que yo tengo que solucionar, es verdad, tengo que comprobar lo que hay dentro de mí. Termina el culto, lo voy a saludar, voy a abrazarlo, voy a vencer. Bueno, eso es Abraham, que dice, no solamente escuchó el mensaje de Dios, sino que la Biblia dice, y se fue Abraham como se lo dijo Dios, es decir, fue a comprobar el poder de la palabra de Dios, lo que produce en la persona que le cree a Dios. Se fue, salió. Dios le prometió a Abraham. Dios promete a los suyos también. Dios tiene promesas. Nosotros éramos un pueblo sin Dios y sin esperanza, sin promesas de Dios. Pero al momento que creímos, recibimos a Cristo y entramos a pertenecer al reino de Dios, todas las promesas de Dios nos pertenecen a nosotros también. Y todas las bendiciones de Dios vienen sobre de su pueblo que tiene fe, que le cree a Dios, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano, y camina en pos de Él. Todas las bendiciones de Dios son sobre de Él. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en regiones celestes. Ya nos bendijo. Entonces Dios no es hombre para mentir. Miramos a Abraham, capítulo 12, y dijo Dios, te bendeciré. Ahora, cuando nosotros pasamos los años y vamos al capítulo 24 de este Génesis, vamos a encontrar ya con un Abraham avanzado en edad, un Abraham que ya pasó mucho tiempo, desde aquel día que salió de Aram obedeciendo a Dios. En el capítulo 24, verso 1, dice así. Era Abraham ya viejo, ya no era más el que había salido. Era ya Abraham viejo y bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. ¿Ve? Dios no miente. ¿Cómo vamos a dudar en las promesas del Señor? ¿Cómo vamos a dudar en lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Dios no miente, Él no es un hombre para mentir. Todo lo que Él dijo que iba a hacer lo lleva a cabo. Cuando dice que está preparando un pueblo propio, celoso, de buenas obras, es porque lo está haciendo. Es porque envía la palabra que da vuelta a la tierra, prepara la tierra. Viene la lluvia de Dios y la semilla sembrada, que es la misma palabra de Dios, produce hierba provechosa. Es decir, produce en la vida de la persona cambios, transformaciones. Y la persona va gustando que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. A pesar de errores, de falla que comete, Él conoce a su Dios, la misericordia de su Dios, y sigue avanzando confiando en su palabra. Por eso la Biblia dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en año, y Dios había bendecido a Abraham en todo, como Él lo dijo. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo
mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces, en el lapso del capítulo 12 al capítulo 24 que nosotros leemos, ahí está el nacimiento de Ismael, luego el nacimiento de Isaac, que era justamente el hijo de la promesa, y de ahí nosotros vemos a Abraham caminando con Dios y a Isaac caminando con Dios y soltero. Tenía ya Isaac cerca de 40 años. No andaba buscando, a ver, ¿dónde va ahí? ¿Quién quiere ser mi novia? No andaba buscando noviecita. Estaba en una tierra extraña, la tierra de Canaán, y Abraham, su padre, lo miraba. Y él había entendido que tenía que esperar en Dios y buscaba la voluntad de Dios, oraba, meditaba. Miren lo que era Isaac. Isaac era un hombre que amaba a Dios, un hombre que meditaba en el Señor, un hombre que se iba al campo a meditar en las cosas que son de Dios, a tener comunión con Dios, un hombre que no estaba desesperado por casarse ya, por tener ahora, no estaba desesperado. Su desesperación era tener un encuentro, una comunión con Dios, porque dentro de él había una fe que había sido transmitida, la fe de su padre Abraham dentro de su corazón. Por eso cuando Abraham ya veía que se acercaba ya el tiempo de su partida, dijo Abraham a uno de sus siervos, el más viejo, que vaya y le busque esposa para su hijo, que su hijo ya era tiempo de que forme un matrimonio y que tenga familia, que vaya y que le busque esposa, pero no de ese lugar, los cananitas, porque había entrado y él estaba en la tierra de Canaán, no de las cananitas, sino que vaya a mis parientes, a mi tierra, a mi parentela, y de ahí que tome mujer para mi hijo. Cuando usted después en su hogar lea este capítulo 24, usted va a ver todo el trabajo que hizo el siervo de Abraham para conseguir la esposa, la mujer para Isaac. Una comunión con Dios tal que en oración a Dios rogándole que encuentre a un pariente en la tierra donde iba, pariente de Abraham, para que sea la mujer de Isaac su hijo, orando a Dios. Mire lo que un hombre de Dios, la influencia que tiene un hombre de Dios, la influencia en sus hijos para que busquen a Dios y la influencia aún en sus criados para que busquen a Dios, porque este criado oró a Dios y rogó a Dios que le abra el camino y que pueda encontrar a la mujer que su amo le había pedido que busque para su hijo. Oró a Dios y Dios se lo concedió. Usted léalo en su casa y va a ver cómo es que Dios lo llevó y cómo es que Dios permitió que como él oró, así se cumpla, y luego volvió de nuevo, volvió a la casa de su amo con la mujer que iba a ser para su hijo Isaac. Esto que nosotros vemos en este pasaje tiene que ver con nosotros, lo que hemos creído. Porque Abraham personifica a Dios, Isaac al hijo. Cuando Abraham mandó a su siervo, Abraham estaba con su hijo, como ahora el hijo está sentado a la diestra de Dios, y envió justamente a su siervo para que traiga esposa. Y nosotros vemos en este tiempo al Espíritu Santo de Dios trabajando en los corazones de los que han creído, preparando a lo que va a ser la esposa, la mujer del Cordero. Por eso hemos estado viendo nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, celoso de buenas obras. Eso es lo que está preparando el Señor. Por eso es que, hermano, viene la palabra de Dios, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nos separemos de todo lo malo, que no tiene nada que ver de lo malo en el reino donde nosotros estamos, y para que escuchando al Espíritu de Dios comencemos a tener obras buenas, obras de justicia, seamos rectos, justos delante del Señor, sin embriagarnos con nada que nos lleve a separarnos de Él. Por eso hemos estado viendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, es decir, la preparación.
Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, y con esto ya terminamos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7, dice así, escuche bien. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso nosotros miramos, ¿qué está haciendo ahora el Espíritu de Dios? Está preparando, ¿a quién? A la esposa. Está preparando nuestra vida para recibir a nuestro amado. Está preparando nuestra vida no para que seamos convidados, sino para que seamos la esposa, la mujer del Cordero, para que participemos nosotros de las cosas más profundas y más hermosas, de los secretos más ocultos que pertenecen a Dios, que también venga sobre de nosotros y vengan la revelación de Dios, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para glorificar a Dios en todas las cosas. Ahora el Espíritu de Dios está trabajando. La palabra de Dios sale, está operando en los corazones y va a hacer en los corazones aquello para lo que ha sido enviada. La fe fue puesta en el corazón de los que han creído. El corazón de los que han creído se ensanchan para recibir la palabra de Dios, para recibir al Espíritu de Dios, para recibir la dirección de Dios, y mediante la palabra están siendo preparados para que estén vestidos de lino fino, resplandeciente, que es la vestimenta de la esposa. Para eso nosotros hemos sido llamados, redimidos por Dios, para limpiarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso comenzamos leyendo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Falta mucho, pastor? Un poquito. ¿Cuánto más hay que esperar? Un poquito. Y Cristo viene a buscar a la esposa. Viene a buscar a lo suyo. Así que, mis amados hermanos, no desmayemos ante las situaciones que puedan venir, los contratiempos y los reveses de la vida. No desmayemos, sino tengamos fe. Esperemos en el Señor, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Creen esto, hermano? Créanlo, tengan fe en Dios y sigamos adelante rumbo a la perfección. Nos ponemos de pie y vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos. Entramos en oración delante del Señor, delante de aquel que nos llamó para hacer de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos, mi amado Señor.